Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Así que en 1 Corintios capítulo 4 y versículo número 1 nos dice el apóstol Pablo que nos tengan los hombres. ¿Por qué? Por servidores de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, mire, yo necesito que los hombres nos tengan a nosotros por una sola cosa, y es por siervos de Cristo. La gente no tiene por qué de pronto saber qué grado o qué nivel tienes tú, en el sentido si tú eres un ujier, si tú eres un líder, si tú eres un evangelista, un profeta, un apóstol. Eso no le interesa a la gente. Lo que la gente necesita saber de ti es que tú le sirves a Dios, y pare de contar, porque no vamos a ir allá con un cartón diciendo es que yo soy apóstol. No, lo que la gente necesita saber es que le servimos al Señor. Hay apóstoles que no le sirven al Señor. ¿Cómo así? Sí, tienen solamente el título de apóstol, pero en realidad no le están sirviendo al Señor. Hay pastores que pueden llegar a tener un título, un certificado, una credencial de pastor, pero no le están sirviendo al Señor. No le están sirviendo al Señor, de pronto le están sirviendo o al hombre o a ellos mismos. Dice la palabra de Dios, se apacientan a ellos mismos, pero no le están sirviendo al Señor. Pero el apóstol Pablo nos dice algo, y es que ténganos los hombres por siervos de Cristo. Eso sí tenemos que demostrarlo a la gente. Es decir, que toda la gente que nos está rodeando, desde nuestra propia casa hasta la gente que está allí afuera de casa, en el barrio, en la sociedad, en las esferas de la sociedad donde tú estés, la gente necesita verte a ti como un siervo de Dios. La gente necesita verte a ti como un siervo de Cristo, que te vean a ti y que me vean a mí, que le servimos al Señor. Las opiniones a la larga de pronto no van a alterar mucho. Lo que necesitamos es tú y yo realmente estar sirviéndole al Señor. El apóstol Pablo estaba luchando allí con esa situación allí en la iglesia de los Corintios. Y entonces hay muchas palabras diferentes para traducir una palabrita llamada siervo, porque el apóstol Pablo, pues aquí en el español dice, bueno, que nos tengan como servidores de Cristo, pero hay varias palabritas que nos definirían esa palabra siervo. Hay varias palabras que en la Biblia podemos llegar a encontrar, tanto en el hebreo como en el griego, acerca de que tengan ese significado, esa connotación de siervos. Pero el apóstol Pablo aquí utiliza una palabra griega que se llama hiperetas. Esa es la palabrita que utiliza allí el apóstol Pablo, hiperetas. Ahora, ¿qué significa esa palabrita hiperetas? Significa que es un siervo que está subordinado, pero pues está funcionando a la vez como un hombre que es libre. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a explicar. Entonces está subordinado, pero a la vez es libre. Es decir, está bajo mando de alguien, pero a la vez es libre. Entonces no es que se contradiga, pero esa es la palabra que el apóstol Pablo está utilizando allí. Hipereta significa un hombre que está bajo el mando de otro, pero que a la vez tiene libertad. Entonces ese es el término que el apóstol Pablo está diciendo allí en la Biblia. Ténganos los hombres como esas personas que somos libres, pero que a la vez estamos bajo el mando de alguien más. ¿Bajo el mando de quién será? Pues de Cristo el Señor, ¿verdad? Porque ahí está diciendo, servidores de Cristo. Pero libres, ¿por qué? Pues porque Cristo nos ha hecho libres, ya no somos esclavos. Entonces el apóstol Pablo, en esa palabrita, hiperetas, está traduciendo dos grandes verdades. El siervo de Cristo es un siervo, no como el contexto de la Biblia, de los siervos o esclavos, que realmente no eran libres, sino que el siervo era un esclavo como tal, no tenía libertad propia, no tenía libertad. Pero Pablo dice, nosotros no somos de ese tipo de esclavos, nosotros somos esclavos que le estamos sirviendo al Señor, esclavos que le servimos al Señor. Y ahí se viene otra palabrita que también el apóstol Pablo la utiliza con frecuencia, y es la palabrita doulos. La palabrita doulos, ¿alguien sabe lo que significa doulos? Mi hermano sabe lo que significa doulos. Pensé, doulos significa esclavo por amor. Esclavo por amor. Entonces tiene que ver con aquellas personas que se hacían esclavas voluntariamente, y eso sonaría como alguien que se rinde ante otra persona de una manera voluntaria, y no porque, como José, un ejemplo,
tomando el caso de José, que los hermanos cogieron y lo vendieron por cierta cantidad de monedas de plata. Creo que eran 20 monedas de plata, si mi memoria no me falla. 20 monedas de plata por las cuales vendieron a José, que de hecho era tipología o simbología de lo que le iba a pasar a Cristo cuando lo vendieron por 30 monedas de plata. Pero allí por lo menos había un precio, lo vendían y lo comercializaban a los esclavos. Pero el doulos era ese siervo que se le cumplían. De hecho, había una ley en la Biblia que decía que cada tanto tiempo había un año de jubileo, y entonces en ese año tenían que dar en libertad a los esclavos, el pueblo de Israel, ¿no? A los siervos, y tenían que perdonar deudas, y tenían que como que comportarse de una manera como muy amplia y muy generosa con aquellos que le estaban de pronto debiendo o sirviendo. Entonces eran ciertas épocas en donde el pueblo tenía que dejar allí. Pero entonces en esas épocas habían siervos en donde decían: bueno, yo no tengo familia, yo no tengo casa, yo no tengo a dónde irme, y tengo un buen señor. Entonces voy a firmar un trato con mi señor de que yo me voy a quedar aquí voluntariamente. Él me está dando hoy la libertad, pero la verdad es que yo no tengo nada que hacer allá afuera. Yo prefiero quedarme aquí sirviéndole al Señor que tengo, y pues sé que Él me da una paga, Él me está dando un techo, Él me está dando una comida, tengo una buena relación con mi Señor, lo veo como un padre, Él me ve como un hijo. Yo me quedo aquí por amor. Y eso es una palabrita que en la Biblia se traduce como doulos. Ahora, esa palabrita no está muy lejos de lo que tú y yo somos llamados a hacer con Cristo. Cristo nos ha hecho libres, pero por amor a Él, por amor, usted y yo nos hacemos siervos del Señor. Es decir, que nos libertó, nos rompió las cadenas del mundo, quitó las cadenas de la esclavitud del pecado, rompió los yugos, se pudrieron esos yugos y quedamos libres. Y ahora nosotros en Cristo Jesús decimos: ahora vamos a volver a ser esclavos, pero ya no del mundo, ya no del pecado, ya no de Satanás. Ahora me hago un esclavo de Cristo el Señor, y le voy a servir a Él por amor del Señor. Amén. Entonces eso es lo que nos está diciendo acá la palabra del Señor. Esa palabrita hiperetas, que significa siervo, significa eso. Hiperetas y doulos significa ese siervo que es libre, pero que está bajo la autoridad de alguien más. Entonces el apóstol Pablo dice: ténganos los hombres por esos siervos de Cristo. Pero luego habla que también nos tengan como administradores de algo que se llaman los misterios de Dios. Es decir, que el apóstol Pablo estaba diciendo: bueno, a mí no me interesa que me conozcan ni como un apóstol, aunque soy un apóstol, diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? A mí me interesa que me conozcan como un siervo de Cristo y como un administrador de los misterios de Dios. Note la humildad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no es como aquellos pastores que yo no sé si usted se haya encontrado con pastores así, pero pastores que de pronto se les sube el título a la cabeza, y entonces una personita de pronto por naturaleza común le va a llamar por su nombre propio. Y la persona: perdón, a mí me respeta, soy el pastor. Yo no sé, a mí un día me pasó en X lugar, X ciudad. Traté a una persona con la cual desde mi juventud yo conocía, desde que yo llegué a la iglesia, tipo 15 años, conocía y le tenía cierta confianza a esa persona. Después de unos años esa persona salió al ministerio, y después de muchos años me la encontré y le llamé no como pastor, sino con el nombre de la persona, pues porque teníamos cierta confianza. Pero esa persona me trató: perdón, a mí me respeta, yo soy pastor y me llama pastor, me hace el favor. Y esta persona se le subió ya el título a la cabeza, y etcétera. Bueno, y realmente es que el apóstol Pablo no dijo: a mí me llama apóstol y me respeta. No, él dijo: a mí que me conozcan como un siervo de Cristo, y ya. A mí que me conozcan como un administrador de los misterios del Señor. ¿Para qué un título? Más bien es lo bonito de un título es ejercer el título, ¿verdad? ¿Para qué tener allá un diploma y tantos diplomas pegados en una oficina o en un lugar? Lo bonito es ejercerlos.
Lo bonito es realmente mostrar que la esencia, la vocación, el servicio es real. Hay personas que a veces quisiesen una posición, es que quieren un nombramiento, pero ¿para qué el nombramiento cuando se está haciendo la labor? Es que yo quiero que me nombren líder, pero ¿para qué el líder? ¿Para qué ese título? ¿Para qué ostentar un título de líder cuando puedo hacer el servicio? Cuando puedo estar ejerciendo la labor, cuando puedo estar haciendo lo que debo de hacer y sin necesidad de ostentar un título, sin necesidad de ostentar allí un cartón, sin necesidad de ostentar un carneo, sin necesidad de ostentar una posición. Dios nos llama a servir, amén, sin necesidad de títulos. Dios no nos llama a tener títulos, Dios nos llama a servir, a vivir la vocación a la cual usted y yo hemos sido llamados a tener. Dice la palabra del Señor como administradores. Ahora, ese término administrador, mezclándolo allí con el servidor, tiene mucho que ver, porque entonces o hablamos de servidor o hablamos de administrador, o hablamos de esclavo o hablamos de administrador. Entonces no es que se contradigan, tienen también mucho que ver. Sucede que hay parábolas en la palabra del Señor. Yo no sé cuántos se acuerdan de la parábola del siervo infiel o del mayordomo infiel, ¿verdad que sí? Entonces, cuando un señor, y esto prestémosle atención todos, cuando hay alguien con cierta autoridad y que delega una tarea o delega una confianza o delega una autoridad sobre otra persona, eso es de sumo cuidado y de suma responsabilidad, porque sobre todo si se trata de la iglesia, nosotros le damos cuentas no solamente al pastor, sino ¿a quién? A Dios. Entonces el pastor, un ejemplo, puede llegar a tener un compromiso ministerial fuera de la iglesia, y ejemplo, pudiese llegar a delegar un culto. Entonces le delega: hermano, usted tal día tiene el privilegio de predicar y de dirigir la enseñanza. Bueno, eso no solamente tiene una responsabilidad con el pastor, con la iglesia, sino ¿con quién? Con Dios. Esa responsabilidad directamente con el Señor. Entonces que de pronto no hablemos de la predicación, porque eso es una gran responsabilidad. La responsabilidad de dirigir una canción, una alabanza, la responsabilidad de dirigir una salida de evangelismo, la responsabilidad de dirigir una clase de discipulado, una clase a los niños, la responsabilidad de dirigir una actividad dentro de la misma iglesia o fuera de la iglesia, pero concerniente a las cosas de la iglesia. Todas esas cosas son responsabilidades directas con el dueño de la obra. El dueño de la obra. Tenemos que entender eso. Nuestra responsabilidad va ligada a Dios, porque Él es el dueño de la iglesia. Entonces aquí el pastor, que es el administrador, puede delegar ciertas funciones. Hermano, usted abre la oración tal día, pero la responsabilidad no es con el pastor. Claro, listo, es la persona que está allí haciendo las veces de administrar la iglesia en ese momento, pero la responsabilidad directa es con el dueño de la iglesia. ¿Y quién es el dueño de la iglesia? El que pagó por la iglesia. ¿Quién pagó por la iglesia? Cristo. ¿Con qué pagó por la iglesia? Con su sangre preciosa, amén. Entonces nuestra responsabilidad va amarrada y ligada directamente al Señor Jesús. Nuestra responsabilidad va ligada directamente al Señor Jesús. Entonces, habían señores que tenían dinero, que tenían capacidad, que tenían la posición allí, y ellos tenían siervos. Y entonces recordemos, por ejemplo, esa parábola, la del siervo infiel o el mayordomo infiel. Entonces el Señor, ¿qué hace con él? Le entrega: tengo que salir de viaje, y usted se hace cargo de la casa, se hace cargo de los demás siervos, se hace cargo de los demás esclavos. Dice la parábola que ese siervo creía que su señor se iba a demorar mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué empezó a hacer ese siervo con los otros siervos? Los empezó a maltratar, los empezó a pisotear, los empezó a ultrajar, y llega el Señor y lo encuentran. ¿Qué hace el Señor con él? Entonces, mal siervo, infiel, bueno, lo castiga, lo reprende, lo exhorta por su mala administración. No vamos hoy a predicar sobre esa parábola, solamente quiero que entendamos ese orden de funcionamiento. Entonces está el dueño y hay un grupo de siervos o esclavos, pero uno de esos siervos lo colocaba como administrador. Y ahí hay una frase muy interesante, y es que el siervo
que es administrador está subordinado, es decir, está por debajo de su señor, pero es un siervo, es un esclavo más, pero como está administrador, está por encima de los otros siervos. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí a la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo está queriéndole decir a la iglesia de los Corintios: mire, yo soy aquí un siervo más, yo soy un esclavo más, pero ojo, porque soy un administrador. Es decir, pese a que soy un siervo, pese a que soy uno más con usted, soy un administrador, es decir, que estoy por encima de la iglesia de los Corintios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, es decir, merezco el respeto, merezco que me respeten, merezco que no me pisoteen, merezco que tengan cierto respeto por los apóstoles que están allí liderando la iglesia de los Corintios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo soy un siervo de Cristo, pero soy un administrador. Soy un esclavo, un doulos por amor. Soy un esclavo que me he hecho esclavo por amor, pero a la vez soy un administrador. Eso nos lleva a entender que tú eres un siervo, que no se nos tiene que soplar el pecho ni inflársenos el pecho de orgullo por lo que podamos llegar a ser. No, somos siervos de Cristo y pare de contar. Somos esclavos que estamos al servicio del Señor, pero no se nos puede olvidar que somos administradores, y como administradores tenemos una posición más elevada que otras personas. Tenemos una posición más elevada que otras personas, no para menospreciar a nadie, no para pisotear a nadie, no para enseñorearnos de nadie, sino más bien para que otros puedan recibir de ti esos misterios de Dios, porque lo que administramos tú y yo son los misterios de Dios. Dice el versículo número 2: ahora bien, dice aquí la palabra de Dios, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado como fiel. Algo se requiere de usted en el cielo. Entonces, si usted como iglesia, si yo como iglesia queremos administrar los misterios de Dios, amén o no amén. Los misterios de Dios es la gloria de Dios, el poder de Dios, los dones de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Y cuántos los queremos administrar? Pues todos queremos hacer uso de ese poder de Dios, todos queremos hacer uso de ese conocimiento de Dios, todos queremos utilizar esa gloria de Dios, pero entonces se requiere algo: fidelidad. ¿Qué halló Potifar en José? Fidelidad. Y entonces lo puso sobre su casa. Y allí entonces, mientras que lo halló fiel, estuvo administrando la casa. Pero José no era libre, José era un esclavo. Ahí hay otro ejemplo de lo que estamos predicando en este momento. Eran esclavos que les ponían en cierto cargo de mayordomía, de administración, de responsabilidad. Eso somos usted y yo, esclavos, pero como administradores. José es un buen ejemplo para describirnos a usted y a mí. Seguimos siendo esclavos, ya no del pecado, ahora de Cristo. No somos los dueños, somos simples administradores. Pero ¿qué se requiere del administrador? Que sea hallado fiel. Preguntémonos en esta noche, cada uno de nosotros, a manera personal, interiorizar esa pregunta hoy: ¿estamos siendo fieles al Señor? ¿Sabe que un mayordomo infiel, un administrador infiel, es aquel que traiciona la confianza de su señor? Ese mayordomo infiel es ese empleado que en la empresa habla mal del jefe y de la misma empresa. No, esta empresa es un moridero, yo estoy pensando más bien irme para otra empresa. Mayordomo infiel no debería estar en esa empresa, porque estás ahí por necesidad, pero no le está sirviendo a esa empresa, y esa empresa sí le está cumpliendo con sus salarios, sus prestaciones, o de pronto no con todo, no sé, por algún motivo esa persona está hablando mal de la empresa, pero eso es un mayordomo infiel. ¿Sabe que hay muchos cristianos de esa manera? Que hablan y hablan pestes de los jefes, hablan pestes de los superiores, hablan pestes de la gente que está por encima de, pero no deberíamos ser así, porque la misma Biblia nos dice que aún le debemos de servir excelentemente a los malos jefes, a los malos, se me olvida el término, señores, es que dice la palabra. Si alguno tiene un señor que es duro y tosco y demás, a ese hay que servirle bien. Y dice la palabra de Dios: y cuánto más si tienes un amo también es otro término, un amo que es bueno, sírvale aún con más amor, sírvale aún con más entrega, con más compromiso. Entonces,
Nosotros como creyentes, mi hermano, necesitamos aprender a ser agradecidos con esas autoridades. Es que esa empresa, estoy cansado de esa empresa. Sí, pero gracias a esa empresa, primeramente a Dios, usted está recibiendo un salario, está recibiendo un alimento en la casa, está recibiendo un sustento. Pero es que mi jefe es muy negrero. Sí, pero está recibiendo de allí, está recibiendo bendición. Bien o mal, está recibiendo bendición. Eso nos lleva a nosotros a ser malos administradores, malos mayordomos. Ahora, llevemos eso un poquito al hogar. ¿Cuántos hijos hay que hablan mal de los papás? Muchos, ¿verdad? Pero ¿quién es el que lleva la comida a la casa? ¿Acaso no son los papás? ¿O será que son esos hijos los que salen a trabajar? ¿Será que son esos hijos los que salen a trabajar y a traer lo de los servicios públicos y lo del arriendo y lo del mercado? No. De pronto tienen un papá mal, un mal padre, una mala madre, pero esos padres finalmente están respondiendo. Entonces, ese hijo no puede ser un mayordomo infiel que está hablando mal de aquellos que son sus autoridades. Llevemos y traslademos eso a una esposa con su marido. Si el marido es el que está trabajando, si el marido es el que está velando allí, pues es el mismo principio. La esposa no debería estar hablando mal de su marido, la esposa no debería estar hablando mal de él, porque de hecho la misma Biblia dice: las esposas respeten a sus esposos. Y note cómo en cualquier esfera de la sociedad la Biblia siempre nos va a estar mandando a respetar la autoridad, a tener cierto respeto con la autoridad. Si lo llevamos a la iglesia, es que ese líder, mire, no, es que ese líder. Y dentro de las iglesias, cuando hay muchos líderes, o así sean pocos líderes, y hay mucho servidor, qué cantidad de problemas que hay. Qué cantidad de problemas que hay. Aquí, gloria al Señor, han sido muy pocos las situaciones que se han suscitado, y aún así se han presentado algunas, pero hay gente que siempre está hablando mal del líder, hay gente que siempre va a estar hablando mal del pastor, gente que va a estar hablando mal de la pastora, gente que va a estar hablando mal de la autoridad, pero esos son personas que malos administradores. Y se requiere que los administradores sean hallados como fieles. El administrador es ese alguien al cual el Señor le puede entregar la casa, como Potifar lo hizo, y decir: José, la casa queda en buenas manos, chao. Tiene una confianza. Y allí entonces, ¿qué le pasó a José? Que la mujer de Potifar le quiso tender una trampa, y pues para que se acostase con él, y bueno, José, en el temor de Dios, no se acostó con él. Pero aunque fue una mentira, llegó Potifar y lo encontró como infiel, aunque era un engaño, ¿no? Pero lo encontró infiel. ¿Y qué pasó con ese siervo infiel entonces? Lo mandó ¿a dónde? A la cárcel, aunque era un engaño, fue una trampa, usted y yo ya lo sabemos. Pero cuando se encuentra un siervo infiel, un mayordomo infiel, lo cogen y lo mandan ¿a dónde? A la cárcel, a la cárcel. Eso es lo que sucede con un mayordomo infiel. ¿Qué pasó con los dos deudores en la Biblia? Entonces había un deudor que debía una gran cantidad, una gran suma de dinero. Había otro que debía una menor suma de dinero. Ese que le debía una menor suma, el que le debía una mayor suma de dinero, le fue condonada la deuda. Y él tenía otro deudor que le debía una menor suma de dinero. Cuando no le perdona, el más superior se entera que el intermediario no quiso perdonar al que le debía poco. ¿Qué hizo? Lo mandó a la cárcel. Porque todo mayordomo infiel merece una condenación, merece un castigo. Es algo delicado, mi hermano. Es algo delicado porque sobre su vida muchas veces se entregan cargos o responsabilidades, tareas, se asignan responsabilidades, se asignan tareas, se asignan funciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ministeriales, no ministeriales. Pero ¿cómo estamos siendo hallados delante de Dios? ¿Fieles o infieles? ¿Fieles o infieles? La Biblia nos dice que todo lo que hagamos lo debemos de hacer como para el Señor, con excelencia. ¿Cuánto más dentro de la obra de Dios? ¿Cuánto más dentro de la obra del Señor? ¿Ha visto esas personas y esos empleados que mientras que el jefe están ahí, pendientes, atentos, diligentes? El jefe da media vuelta, se relajan, se van a dormir, se pegan al celular, hacen otras cosas para las cuales no fueron contratados. ¿Será que eso es fidelidad?
No, y eso que estamos hablando de cosas seculares, dentro de una empresa, dentro de un trabajo, dentro de un ámbito secular. Ahora, ¿será que esas cosas pasan dentro de una iglesia? Sí. Las mismas cosas pasan dentro de una iglesia. Las mismas cosas pasan dentro de una iglesia. Entonces que a veces mientras está una autoridad, la gente de pronto pudiese hacer las cosas o marchar bien. Y cuando ya no está la autoridad, sea el pastor, sea un líder, sea cierta persona, los demás entonces no funcionan de la misma manera, no hacen de la misma manera, se comportan como realmente lo que hay allá dentro del corazón. La Biblia nos dice que los administradores deben de ser hallados fieles. No necesitamos tener un cargo de líder o de pastor para que esta palabra nos aplique. ¿Usted qué está administrando hoy? Porque ya Dios te ha entregado cosas a administrar. Personas que sirven aquí dentro de la iglesia, ya Dios les ha entregado un servicio para que lo administren. Es decir, que cómo estamos presentando ese servicio delante de Dios. Si Dios ya nos está viendo fieles o no con esas tareas. La Biblia nos dice que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá el Señor. Entonces pueden que hayan personas a las cuales ya se les han encomendado tareas, ya están administrando algo. En iglesia infantil ya se está administrando algo. Y no es cualquier cosa, es una gran responsabilidad. Se están administrando las clases, la enseñanza, la misma palabra de Dios que se le transmite a los niños. Se está ejecutando una labor de pastoreo a niños. Ahí hay ovejas. ¿O qué será? ¿Los niños que están en iglesia infantil son cabras? No, son ovejas, ¿verdad que sí? Son ovejas. Entonces, ¿qué función cumplen los maestros de iglesia infantil? Pastoreo de esas ovejas. Ellos son los que pastorean esas ovejas. Entonces, esa labor es grandísima. La labor dentro de la iglesia infantil es una responsabilidad enorme. El Señor debe encontrar fieles a cada persona que ingrese allí a servir. Fieles, porque es que es la obra del Señor, porque es que son los niños del Señor. Esos niños le pertenecen al Señor. Y gloria al Señor por los 4 o 5 maestros que puedan haber ahorita. No tengo un número en este momento exacto, pero gloria al Señor por aquellos maestros que pueden haber ahorita sirviéndole al Señor, pero que Dios los halle fieles. El grupo de la alabanza, ¿qué se les encarga a ellos? ¿Qué creen que se les encarga al grupo de la alabanza? La administración de la alabanza como tal, de la adoración como tal. Ahora, por ahí alguien dijo, los instrumentos, también el cuidado de los instrumentos. Mire que aún en detalles como es, nosotros al grupo de la alabanza les decimos, cuiden las cosas, porque es que un cablecito a veces se jala mal, se rompe, que se deja caer un micrófono, se parte, todo eso es sagrado. Dice la palabra de Dios que los utensilios del templo fueron consagrados al servicio de Dios. Entonces, todos estos elementos que están aquí han sido consagrados a Dios. Entonces, toda esa administración de esos elementos, administrar el tiempo de adoración. ¿Será que eso es cosa liviana? No, eso no es cosa liviana. Eso es una cosa muy grande dentro de la obra de Dios. Administrar el tiempo de adoración, eso es algo enorme. Que Dios nos encuentre fieles. Que Dios nos halle fieles, porque el administrador debe ser hallado como fiel. Los sugieres. ¿Qué le entregará Dios a los ujieres? El discernimiento espiritual. Porque es que el ujier no es el que solamente da la bienvenida y la atención o buena atención al cliente, digámoslo así, pues hablándolo en términos seculares, de la amabilidad, de bienvenido, sino que el ujier tiene esa capacidad de discernimiento, de echar fuera demonios, de reprender, de discernir cuando entra un brujo, una bruja, de discernir cuando entra el diablo a hacer maldades, de discernir el ambiente espiritual que está operando en un culto. Entonces hay un culto y entonces comienza de pronto potestades de opresión en el culto. El ujier tiene ese discernimiento de reprender, de atar, o tiene el discernimiento y el poder y la autoridad de reprender, de atar. Bueno, hay muchas tareas en los ujieres, en el grupo de los ujieres, y entonces a ellos se les están encomendando también una administración sobre todo un ambiente espiritual de un culto. Todo un ambiente espiritual de un culto. También deben de ser hallados fieles. Y si me sigo extendiendo, pues cada uno, obviamente hay más ministerios, hay más servicios, y cada uno tiene allí ciertas labores que el Señor nos ha entregado. Fuera de la iglesia, un hogar, una familia que administrar.
un matrimonio que administrar, unos hijos que administrar allí afuera, cosas que el Señor nos haya dado, bendiciones que Dios haya entregado, cosas que el Señor haya podido entregar, tanto materiales como espirituales, que debemos de ser hallados fieles. Como que la lista se nos alarga mucho, ¿cierto? Cuando nos tengamos que presentar un día delante del Señor y Dios nos pregunte como Adán, ¿y dónde está tu mujer? Cuando Dios nos empieza a preguntar, ¿y dónde está el ministerio que le di? ¿Y dónde están las almas que te di a cuidar? ¿Y dónde están aquellas visitas que te encomendó en la iglesia para ir a hacer? ¿Y dónde están aquellas llamadas que te encomendaron a hacer para hacer seguimientos? ¿Y dónde están aquellas personas que se le entregaron para discipular? ¿Y dónde están tus hijos? ¿Por qué no están acá en el cielo contigo? La cantidad de preguntas que de pronto en el cielo se nos van a llegar a hacer, porque somos administradores. A las esposas se les va a preguntar por los esposos, a los esposos por las esposas, se van a preguntar por los hijos, se va a preguntar por las finanzas. ¿Y qué hicimos con las finanzas y cómo administramos las finanzas? ¿Creemos eso o no? ¿Será que Dios nos va a pedir cuenta por la plata o no? Si diezmamos o no diezmamos, ¿será que un día Dios nos va a preguntar por eso o no? Claro que sí, porque son bendiciones que Dios nos entregó. Y cómo usamos esas bendiciones, Dios un día nos va a preguntar qué hicimos con esas bendiciones. Si ofrendamos o no ofrendamos, teniendo muchos principios bíblicos. ¿Sabe que hoy por hoy la moda en el cristianismo es decir que los diezmos son de la ley? Y eso es una mentira. ¿Sabe por qué es una mentira? Porque los diezmos no están dentro de los mandamientos de Moisés. Abraham diezmó, Isaac diezmó, Jacob, bueno, los patriarcas diezmaron. Y Moisés vino a nacer por allá mucho tiempo después. Es decir, que Moisés ni siquiera estaba en los planes todavía, no estaba ni siquiera en pañales Moisés cuando ya se estaba diezmando. Entonces, ¿a qué principio voy con esto? Que hay muchas cosas en la Biblia de las cuales usted y yo vamos a tener que rendirle cuentas al Señor un día. Muchísimas. En el área de la salud, ¿será que hay que darle cuentas al Señor? Claro, porque es que el templo del Espíritu Santo, ¿quién es? Este cuerpo. Y si no lo cuidamos, y si no cuidamos el cuerpo, ¿será que de eso no nos va a pedir cuentas el Señor? ¿De la administración con el cuerpo? Claro que sí. Por eso es que los tatuajes no son debidos, por eso es que el cigarrillo no es debido, porque se atenta contra el templo del Espíritu Santo. Ah, pero es que yo no encuentro en la Biblia algo que diga tatuaje. Bueno, dice rasguños por allá. Yo no encuentro en la Biblia algo que diga fumar, y entonces por eso lo hago. No es que la vez pasada me salió una persona así, en pleno evangelismo, que él fumaba, que porque no había un versículo en la Biblia que dijera que no fumara, pero es que es el templo del Espíritu Santo, está haciéndole daño al Espíritu Santo, bueno, al templo del Espíritu Santo, está haciendo una abominación al templo. Bueno, usted ya lo sabe, usted lo tiene claro, ¿verdad? Pero le estoy mencionando ese ejemplo para decirle que de toda cosa que hagamos tenemos que darle cuentas al Señor. Todo lo que hagamos, mi hermano, tenemos que darle cuentas al Señor. Ay, de todas las veces que de pronto no oramos. La gente que nunca ayuna, ¿será que un día Dios no le va a preguntar a usted por qué no ayunó? ¿Acaso no leyeron en la Biblia cuando la Biblia dice que cómo ayunarán mientras que están con el novio, pero que un día el novio les sería quitado y entonces en ese tiempo ayunarían? ¿Cuántos han leído ese versículo? Y entonces, ya aquí, dígame, ¿dónde está Jesús ahorita? ¿Dónde está Jesús ahorita? En el cielo, ¿cierto que sí? Ya Él no está aquí en esta tierra. Es decir, que ya ahora sí nos toca ayunar. Sí nos toca ayunar. Sí nos toca ayunar. Porque aquellos que de pronto dijeron nosotros no ayunamos, eran los que tenían a Cristo así de manera literal y de manera física como tal. Entonces los discípulos, cuando dijeron los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, ellos ayunan y oran largas oraciones. Y los tuyos, ¿por qué no? Jesús dijo, porque yo estoy con ellos. Pero un día su Señor será quitado y ahí sí van a tener que ayunar. Entonces, si van a tener que ayunar, ¿será que Cristo no nos va a preguntar por qué no ayunamos? Bueno, usted no, porque nosotros somos una iglesia de ayuno y oración, gloria a Dios. Pero a otra gente, ¿será que Jesús no nos va a preguntar por qué no vigilamos? Vuelvo y se lo digo, a usted no, porque usted vigila. Pero a la gente que no vigila, ¿será que el Señor no le va a preguntar y por qué no vigilaban? ¿Y por qué nunca vigilaron? ¿Por qué no velaron? Sí, mi hermano. El Señor nos va a preguntar una cantidad de cosas de todo tipo
¿qué le vamos a responder al Señor? La Biblia dice, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Lo más importante de un administrador es que sea fiel. Usted, yo creo que por simple naturaleza no le va a encomendar algo a alguien que usted sabe que lo va a traicionar, ¿o sí? No. ¿Será que usted le va a dar una platica a guardar a alguien que usted sabe que se la va a gastar? No, yo creo que usted le va a dar una plata a alguien que usted sabe que ese alguien va a ser fiel y le va a guardar ese dinero. Si usted va a salir de viaje y necesita que alguien se quede cuidando la casa, ¿será que va a dejar a alguien por ahí irresponsable? No, el administrador debe ser hallado fiel. Usted va a entregarle esa casa, esas llaves, alguien vea, cuídeme la casa, me voy tantos días por motivos de viaje, de X o Y razón, sé que se queda la casa en buenas manos. Entonces, eso es lo primordial para un mayordomo, es lo primordial para un administrador, que sea hallado fiel. Recuerde, usted es un administrador y necesitamos ser hallados fieles. Versículo número 3. Yo en un poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Con esto quiero tratar de ir cerrando el mensaje en esta hora. El apóstol Pablo decía, vayamos uniendo todo el mensaje hoy, ¿verdad? Unamos todo el mensaje. El apóstol Pablo dijo, en la iglesia de Corintios no me respetan como autoridad. Les digo que soy un siervo, un esclavo, pero soy un administrador. El apóstol Pablo hace alusión de que él como administrador es fiel a Dios, y que él es fiel a Dios, y pare de contar lo que piense la gente de él, pues no importa. Lo que importa es que él es fiel a Dios. Por eso es que estábamos hablando apenas de la fidelidad a Dios, teniendo en cuenta ese contexto. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy fiel a Dios y punto. Usted me quiere creer, créame. Si no me quiere creer, no me crea. Apliquemos eso un poquitico a su propia vida también. Cuando usted salga a evangelizar, no le importe lo que dice la gente de usted. Usted séale fiel a Dios. Usted está administrando los misterios del Señor. Que lo que la gente hable de usted, vaya y venga. Usted es un administrador de Dios, y lo que importa al administrador es ¿qué? ¿Tener contento a la gente o a Dios? A Dios. Entonces usted como administrador es fiel a Dios. Amén. No a la gente. ¿Qué le pasó a Aarón? Que le puso fue contentillo a la gente, le creó allá el becerro de oro y no tuvo contentillo con Dios, es decir, no le dio gusto a Dios sino a la gente. El administrador debe darle gusto a su Señor. ¿Cuántos han visto ese tipo de jefes o líderes que tienen que hacerle caso al superior, y la gente que está abajo de pronto que, un ejemplo, mañana festivo, es un decir, mañana festivo todos tienen que venir a la empresa, y más de uno, no, pero ¿cómo así que nos van a hacer trabajar mañana festivo? ¿Pero cómo así que nos van a hacer venir? La orden es del jefe. ¿A quién tiene que poner contento ese administrador? Al jefe. No hay que hacerle caso al jefe, así que los demás estén enojados y haciendo huelga o sindicato, no importa, el jefe mandó y punto. Ese es el administrador. Aplique ese principio en lo espiritual. ¿A quién tenemos que agradar? Al dueño, porque usted es un administrador. De ahí para abajo, piensen lo que quieran pensar. Partiendo de eso, el apóstol Pablo viene y nos dice en el versículo 3 y 4, dentro de poquito tengo que ser juzgado por ustedes, pero no me importa, porque aquí el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dentro de poquito yo voy a ser juzgado o por hombre, o por ustedes, o por tribunal, pero no me importa lo que digan de mí. No me importa lo que ustedes piensen de mí. Y no es que tenga una actitud como descarada o desinteresada, porque hay gente que peca y tiene esa respuesta. A mí no me importa lo que digan de mí. No se trata de esa respuesta descarada, sino que tratas de pensar más en lo que piensa Dios de ti que en lo que piensa la gente de ti. Entonces el apóstol Pablo dice, no me importa, porque de nada tengo mala conciencia, tengo mi conciencia limpia, pero sé que por tener mi conciencia limpia no soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Esa es una frase verídica, es una frase bíblica,
pero es una frase peligrosa. ¿Por qué? Verídica porque es una verdad, bíblica porque está en la Biblia, el Señor es el que nos juzga, pero es una frase muy delicada, porque créame que es mejor el juicio de los hombres que el juicio de Dios. Vaya a la cárcel y hay cantidad de gente habiendo sido juzgada por los hombres y allá de todas maneras están bien porque están comiendo y tienen sus necesidades básicas, por lo menos. Pero ser juzgado por Dios es ir directo a una condena, al infierno, al lago de fuego. Note que la gente que a veces dice y se mofa, a mí me juzga el Señor, no se meta en mi vida que a mí me juzga el Señor, aunque están diciendo una verdad bíblica, están diciendo algo que es muy, muy fuerte para sus propias vidas, porque que lo juzgue el Señor es algo muy complicado, es algo muy delicado, esos son palabras mayores. Que nos juzgue el Señor es algo muy, muy fuerte, mi hermano, porque que nos juzgue el Señor es que seamos como el oro, ser probados y salir hallados fieles como el oro, para poder decir y mofarnos como tan fácilmente, a mí me juzga el Señor. Para poder decir eso uno tiene que estar en tal santidad de decir, no, a mí el Señor me juzga y yo sé que voy a salir bien, pero yo creo que más de uno no podemos decir eso como con tanta frescura. Más de uno no podemos decir eso con tanta frescura. A mí me juzga el Señor, no. El apóstol Pablo estaba viviendo esos problemas en la iglesia y tenemos que recordar y complementar esto con el estudio que estábamos haciendo el miércoles. El miércoles hablábamos de no temerle al hombre, de no agradar a los hombres. Eso lo estábamos viendo el miércoles, de no agradar a los hombres, de no tener miedo a los hombres, porque cuando buscamos el favor de los hombres, ya no servimos al Señor. Cuando buscamos el favor de los hombres, ahora estamos desagradando a los hombres y no a Dios. Entonces el apóstol Pablo dijo, no, yo no puedo cometer ese error de servirle a los hombres y olvidarme de Dios. Yo tengo que servir al Señor. Soy mayordomo del Señor, soy administrador del Señor. Hay uno al que le tengo que dar cuentas. Amén.